Bueno, buenas tardes, doña Claudia. Eh, Hoy vamos a hablar sobre el tema de la época liberal de 1880 más o menos, que empieza. Y vamos a hablar un poco también eh, sobre sobre el siglo XX, más que todo en la década de los 40, cuando se forman o cuando más bien se institucionalizan las garantías sociales. Entonces hoy van a ser como esta clase va a tratar esos dos temas. Eh, Va a ser la época liberal, ¿verdad? Y las garantías sociales de los 40. Bueno, para empezar, vamos a hablar un poco sobre el liberalismo. ¿Qué se entiende por liberalismo, verdad? Eh, en la época de 1870, los países centroamericanos inician una nueva etapa en su desenvolvimiento histórico, siendo que la corriente intelectual del nuevo liberalismo terminó por imponerse, es decir, eh, fue este fenómeno, ¿verdad? De esta época liberal de los 70s, 80s, ¿verdad? Pasa por toda Latinoamérica, no solo por Costa Rica. Es un fenómeno que se da en toda Latinoamérica, ¿verdad? Básicamente porque la élite, ¿verdad? Política que gobernaba en aquel entonces, pues tenía, ¿verdad? Los recursos económicos para ir a estudiar a Europa. Y como Europa, pues es la cuna, ¿verdad? De todos estos pensamientos, ¿verdad? Pues los traen de regreso aquí a Latinoamérica y pues se gobierna, ¿verdad? Desde esta lógica liberal. El liberalismo, ¿verdad? Es un movimiento que busca la reivindicación de las libertades, por ejemplo, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de movimiento, ¿verdad? Etcétera. Básicamente, el liberalismo lo que busca es como las libertades individuales. Em, Este nace, ¿verdad? En Inglaterra a finales del siglo XVII y XVIII, y bueno, llega, como ya lo dijimos, ¿verdad? A Latinoamérica en la década de 1870, ¿verdad? Este movimiento tiene una concepción liberal individualista. En países como Francia se impuso una forma de liberalismo que exaltaba, ¿verdad? Las libertades individuales como la soberanía nacional y la igualdad ante la ley. Sí es preciso destacar que, ¿verdad? Que a pesar de que aquí dice igualdad ante la ley, buscaba la igualdad de todos los hombres. O sea, era un poco patriarcal, ¿verdad? Esta idea de liberalismo, porque bien buscaba que todos los hombres tuvieran ¿verdad? Libertades y igualdad ante la ley, pero solo los hombres, las mujeres aún no entrábamos en esa categoría. Eh, Más adelante, ¿verdad? De este mismo liberalismo surge el liberalismo positivista. Las ideas de esta corriente, el liberalismo, surgieron en la segunda mitad del siglo XIX, que es básicamente eh, pues el liberalismo que rige, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, y más adelante vamos a profundizar en eso. Y también tenemos el liberalismo económico. Los fundamentos de esta corriente, que llegó a convertirse en un nuevo orden social, fueron el derecho a la propiedad, el libre comercio y la libertad de prensa. Em, Vamos con la siguiente diapositiva. Bien, el liberalismo en Costa Rica. Como ya le dije, ¿verdad? Eh, bueno, estas ideas empiezan como a surgir más o menos por ahí en 1840, ¿verdad? Pero todavía no se consolidó, todavía no es nada muy serio. Es hasta 1870, ¿verdad? Que inicia una nueva etapa del liberalismo, siendo su principal promotor Tomás Guardia Gutiérrez, ¿verdad? Que fue un expresidente de Costa Rica, pero es importante en este tema del liberalismo porque básicamente fue él el que impulsó, ¿verdad? Estas ideas liberales en el país. Aquí tenemos una imagen de él, ¿verdad? Este es Tomás Guardia. Y aquí tengo una cita que dice que a partir de 1870 el liberalismo entra en una nueva etapa. Los liberales ahora en el poder y con una economía consolidada como el cultivo del café. ¿Se acuerda que habíamos hablado de eso ya antes, verdad? Que fue Juan Mora Porras, ¿verdad? Quien hizo posible, ¿verdad? Como que el Estado costarricense pues consolidara, ¿verdad? Esta oligarquía cafetalera, eh, instituye los principios liberales positivistas como las bases jurídicas del Estado costarricense.
Eh, bueno, Tomás Guardia, ¿verdad? Hace esta reforma liberal, que es un conjunto de disposiciones y medidas que afectaron pues el Estado, ¿verdad? La finalidad de esta reforma era fortalecer un Estado democrático, sustentado en el desarrollo y progreso material, así como los derechos y libertades de las personas. Eh, Esta reforma liberal, ¿verdad? Afectó muchos ámbitos, como la religión, porque hay que acordarse que antes de la reforma liberal, pues la iglesia pues era la que dominaba, por ejemplo, los matrimonios. Antes solo se podía casar por la iglesia, ¿verdad? Y ahora con esta reforma liberal, ¿verdad? Pues le quita ese poder a la iglesia y la gente puede casarse ahora por el civil que llaman, ¿verdad? Que es casarse por el Estado. También otra cosa que tenía la religión era, pues, eran los sacerdotes quienes se encargaban, ¿verdad? De la educación, de impartir clases. Y con esta reforma liberal, pues, se profundiza o se pone de prioridad una educación laica, es decir, una educación cero religiosa, donde se instruyen a profesionales, ¿verdad? Profesores y profesoras, eh, lejos de la religión. O sea, ahora hay profesores que no son sacerdotes dando clases. Entonces, por ahí a la religión católica le quitó el poder, ¿verdad? Cambió muchas cosas de la política, como el mercado libre, eh, le trajo muchos beneficios, más que toda la oligarquía, ¿verdad? A los grandes capitalistas. Pues esto de la economía también es lo mismo, el mercado libre, ¿verdad? En cuanto a los derechos, pues trajo más derechos, ¿verdad? Como ya le decía, como la libertad de tránsito, libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de asociación, igualdad ante la ley, ¿verdad? Y la educación, eso es importante porque fue en esta época liberal cuando se da una reforma educativa que establece que la educación es gratuita y obligatoria para todas las personas, ¿verdad? Porque hay que recordar que este liberalismo se fundamenta en el hecho de que busca el progreso y busca una libertad. Entonces estos pues liberales pensaban que la única forma de realmente lograr hacer que las personas fueran libres, ¿verdad? Era a través de la educación, era a través de informar, era a través de, ¿verdad? De este campo donde, en el cual se podían pues darse cuenta cuáles eran sus derechos, cuáles eran sus deberes, eh, educarse, ¿verdad? Tener como tal vez un mejor chance como para conseguir trabajo y demás. Entonces, pues la educación fue un pilar fundamental, ¿verdad? En esta reforma liberal. Algunas funciones del Estado liberal, ¿verdad? Desde el punto de vista económico, está fijar las reglas del sistema económico sin participar directamente en él. Es decir, dice, eh, pone unas reglas, ¿verdad? De cómo va a funcionar por ejemplo, las importaciones y las exportaciones, por poner un ejemplo, pero no se va a introducir tanto en este sistema, o sea, no van a haber regulaciones de nada. Proteger a los individuos frente al Estado mediante un sistema claro de derechos y deberes, ¿verdad? Ya lo decíamos, derechos fundamentales, individuales, ¿verdad? Abstenerse de establecer impuestos directos sobre las ganancias o rentas de los capitalistas, es decir, aquí no había un impuesto directo, es un impuesto indirecto, lo cual quiere decir que un impuesto indirecto se paga por la renta, se paga según lo que una tiene. Digamos, si yo tengo 3 casas y 2 terrenos, pues eso hace que yo pague más porque tengo más posesiones, ¿verdad? Sin embargo, esta época liberal decía que no tenía que existir este impuesto, tenía que ser un impuesto indirecto, es decir, que el pueblo era el que pagaba pues los impuestos de la época, no los que tenían, digamos, como mayor capital. También está garantizar la libre contratación y la continuidad perdón, en la relación entre patronos y trabajadores, ¿verdad? Y crear condiciones favorables para el desarrollo de la sociedad en general, pero especialmente los sectores empresariales y oligárquicos. Es decir, ¿verdad? Si bien estas ideas liberales pues traen derechos y deberes, ¿verdad? Para el pueblo, sigue siendo una
ideología para y por los grandes empresarios, ¿verdad? Porque siempre son los que salen más beneficiados con las políticas pues, que trae esta época liberal. Eh, de 1902 a 1914 se da un periodo en el que se observa un asentamiento pleno ya del liberalismo en Costa Rica, o sea, ya está completamente asentado, ¿verdad? Ya es fuerte, mezclado con un fuerte patriarcalismo, ¿verdad? Dos figuras representativas de este periodo, ¿verdad? Y muy importantes son el licenciado Cleto González Víquez, el cual fue presidente de la República de Costa Rica en dos periodos, de 1906 a 1910 y de 1928 a 1935. Y también tenemos a don Ricardo Jiménez Oriamuno, ¿verdad? Que fue presidente de Costa Rica en tres ocasiones no consecutivas, de 1910 a 1914, de 1924 a 1928 y de 1932 a 1936. Ahora bien, decadencia del Estado y la economía liberal, ¿verdad? Se dieron unos ciertos procesos, unos ciertos acontecimientos históricos que influyeron, ¿verdad?, en cambios al modelo liberal de Costa Rica, es decir, se trajeron abajo, ¿verdad?, este modelo liberal, y entre estos se encuentra, ¿verdad?, pues los efectos de la Primera Guerra Mundial, que eso, pues básicamente afectó todo, ¿verdad?, tanto la política como la economía, ¿verdad? Las reformas llevadas a cabo durante la administración del presidente licenciado Alfredo González Flores, que vamos a hablar de eso más adelante. De tercero tenemos la influencia de organizaciones sociales y políticas. De cuarto tenemos la crisis de 1929 y la depresión económica de 1930 en el mundo capitalista. Y por último, los efectos de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Eh, en 1940, ¿verdad? Eh, surge nuevas corrientes que señalan una nueva crisis en el capitalismo y su fin como modelo de desarrollo para Costa Rica. A partir de aquí se empieza, ¿verdad?, lo que es o lo que se llama el Estado benefactor, en el cual el Estado pues ejerce una acción tendiente al establecimiento de un equilibrio más justo entre los diferentes grupos sociales. Es decir, es un Estado que ahora se preocupa por el bienestar social, porque las personas tengan un buen salario, porque tengan buenos ingresos, porque tengan un derecho a la salud, a la educación. También se preocupa por las mujeres, se habla del derecho al voto femenino, ¿verdad? Entonces, de aquí ya deja de ser un Estado liberal a pasar a un Estado de bienestar o Estado benefactor a partir de 1940. Muy bien, ahora vamos a retrocedernos un poco, ¿verdad? Más que todo como en los años 1914 a 1917, que pues se da, pues en este mismo periodo, ¿verdad? Está pasando la Primera Guerra Mundial y es un suceso que afecta a todos los países, ¿verdad? Por igual. Sabemos que pues es algo, ¿verdad?, que está pasando en Europa, pero indudablemente pues también trajo repercusiones en el país, ¿verdad? A raíz de esto, llega este señor, Alfredo González Flores, a la presidencia. Su gobierno se desarrolló de 1914 hasta 1917 y enmarcado dentro del liberalismo típico de la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, ¿verdad?, como ya le comentaba, iniciando su administración tuvo que enfrentar consecuencias económicas de la Primera Guerra Mundial. Este señor, ¿verdad?, durante su gobierno implementó una serie de reformas que son un poco muy avanzadas, tal vez, un poco muy revolucionarias para su época, principalmente en el campo económico, ya que Costa Rica se vio afectada por diversas causas. Por ejemplo, como el cierre de mercados para el producto de exportación, por la guerra, ¿verdad? Producto de la guerra, pues hizo que muchos mercados, más que todo del café, ¿verdad? Porque Costa Rica dependía de la producción de café, pues muchos mercados de Europa, que era donde iba este café, pues le cerraban las puertas porque era como, no, estamos en una guerra, no podemos comprar ahora café. Entonces, pues eso trajo, ¿verdad?, un debilitamiento en la economía costarricense.
También cierra de créditos por parte de Europa, porque Europa, ¿verdad? Daba varios créditos para construir varias cosas aquí, como carreteras, como infraestructura, ¿verdad? Disminución y encarecimiento de productos importados del extranjero, así como no se podía exportar, tampoco se podía importar, no se podían traer productos del extranjero al país. Y pues indudablemente, ¿verdad? A raíz de todas estas causas, pues también se da una disminución de los ingresos del Estado, es decir, que el Estado no está teniendo tantos ingresos. Entonces, este señor, ¿verdad? Tuvo que enfrentar todas estas, digamos, todas estas consecuencias. Entonces, lo que él decide, pues, es hacer como algo muy transformador, algo muy revolucionario, ¿verdad? Para mejorar la situación. Eh, bueno, ¿verdad? Para llevar a cabo eh, una mejoría, ¿verdad? De la situación económica y social que atravesaba el país, se creó, o este señor creó, la creación de dos impuestos directos. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Como ya le explicaba, lo que ese señor planteó es que básicamente hay una frase que se dice que el rico pague como rico y el pobre como pobre. Esta frase la dijo este señor, Alfredo González Flores, y esta, esta reforma, ¿verdad? O esta ley de impuesto directo, básicamente lo que buscaba era eso, que las personas que más tenían plata, que más tenían propiedades, pagaran según lo que tenían, ¿verdad? Y los que menos tenían, pues que pagaran mucho menos porque tenían menos. Entonces, esto era algo que con la época liberal, ¿verdad? No se daba. Fue este señor que en condiciones de una guerra, ¿verdad? Pues tuvo que buscar soluciones y él planteó esto, ¿verdad? Bueno, pongamos el impuesto indirecto, directo. Este impuesto se regía en dos, ¿verdad? Como en dos impuestos, el cual era, el primero era el impuesto sobre la renta, pesaba sobre los ingresos obtenidos por una persona durante un periodo determinado y cada uno pagaba según sus ingresos bajo el principio del que gana más, paga más, ¿verdad? Y el segundo era el impuesto territorial, que su objetivo era arreglar todo lo relacionado con los impuestos, dictándose para tales efectos la ley del catastro y la ley general de impuestos. De este modo, cada persona pagaría con sus contribuciones de acuerdo con el tamaño y uso de sus propiedades. Es decir, si una persona tenía una propiedad pequeña y no la usaba para nada, pues iba a pagar menos impuestos. En cambio, si una persona tenía una mega propiedad, ¿verdad? De miles de hectáreas, que eran cafetales, que es café, ¿verdad? Que produce, pues tenía que pagar más. Eh, También otras contribuciones importantes de este gobierno, ¿verdad? De este gobierno de Alfredo González Flores fueron la creación del Banco Internacional de Costa Rica, BICSO, en 1914, institución del Estado con la facultad de emitir dinero, y con el tiempo se convirtió en un banco de desarrollo, con la finalidad de combatir la necesidad de los campesinos de obtener créditos con bajas tasas de interés. Es decir, este banco le aseguraba a los campesinos pobres, ¿verdad? Un poquito de plata con bajo interés para poder, pues, subsistir, ¿verdad? En épocas de guerra. También se da la creación de la Pagaduría Nacional en 1914, que tenía la finalidad de obtener el pago del salario de los empleados públicos, ¿verdad? Porque, pues, en ese entonces, como había como tanta crisis económica, pues ni siquiera se le podía pagar a los funcionarios del Estado, ¿verdad? Entonces se crea este órgano con el fin de poder realizar el pago a los empleados públicos. Se da la fundación de la Escuela Normal en Costa Rica en 1915 con el objetivo de formar profesores y profesoras, ¿verdad?, de secundaria. Y eh, es importante, ¿verdad? Como le decía, como este señor fue tan revolucionario y puso este impuesto directo en la renta y en el territorio, ¿verdad? Y también pues hizo la creación del banco, ¿verdad? Para dar créditos a los campesinos pobres. También hizo este órgano para poder pagarles a las personas que trabajaban para el Estado, la creación de la escuela normal y demás. Pues hizo, ¿verdad? Que muchos capitalistas o muchos empresarios y oligárquicos costarricenses, ¿verdad? Quienes tenían el billullo, la plata, pues se lo tomaran mal, ¿verdad? Porque ellos eran los que tenían nada de perder, porque ahora ya tenían un impuesto que antes no tenían. Entonces, y pues esto generó una respuesta, una reacción negativa por parte de este grupo, ¿verdad? Eh, Adinerado, y pues produjo, ¿verdad?
que los capitalistas pues dieran un golpe de Estado en Costa Rica, ¿verdad? Em, en 1900, este golpe de Estado, ¿verdad? Se da el 27 de enero de 1917. Quien lo inicia o quien está al mando del golpe de Estado es el ministro de Guerra del presidente González Flores, quien fue Federico Tinoco, respaldado por su hermano Joaquín y un grupo de militares, ¿verdad? Eh, con estos, ¿verdad? Logró tomar los cuarteles de San José y se proclamó presidente de facto de la República. Es decir, este periodo de 1917 a 1919 es una dictadura, ¿verdad? Que se da en Costa Rica. Se le dice la dictadura de los Tinocos. Bueno, como ya le dije, ¿verdad? Esta administración de facto desembocó en una dictadura, ¿verdad? Eh, hubieron demasiadas crisis, no había libertad de expresión, eh, habían más impuestos para la gente pobre, a- hacía muchas cosas, ¿verdad? Que no le tocaban hacer. Y pues básicamente pues lo que hizo, ¿verdad? Fue empeorar la situación de Costa Rica porque todavía nos encontrábamos en una guerra mundial, ¿verdad? Y bueno, como le decía, Tinoco ejerció el poder y esto produjo grandes desequilibrios tanto en la política exterior, porque muchos países no reconocían pues el gobierno de este señor, como por ejemplo Estados Unidos, y en la economía, pues porque no tomaba pues buenas decisiones, ¿verdad? Y entonces lo que hizo esta dictadura, ¿verdad? Más bien fue desequilibrar totalmente al país, ¿verdad? Y bueno, ya para cerrar esto, ¿verdad? La dictadura se acaba en 1919 y nada, pues se sigue con la constitución pasada, porque este señor había hecho una propia constitución, ¿verdad? Pero de hecho ha sido la constitución más corta del país, que duró solo 2 años, pero ya en 1919 pues se logra derrocar, ¿verdad? A este señor, se vuelve a un estado democrático, ¿verdad? Y pues se retoma la antigua constitución, la que da derechos y deberes y garantías, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poco sobre el reformismo, ¿verdad? El reformismo es un movimiento social o político que generalmente apunta a realizar cambios graduales con el fin de mejorar un sistema, proyecto o sociedad. En Costa Rica, ¿verdad? Se da un partido reformista. Las condiciones sociales y económicas de Costa Rica en el decenio 1920 favorece el desarrollo del reformismo dentro del movimiento obrero, lo que provoca que el 25 de enero de 1923 se funde el partido posterior a la disolución de la Confederación General de Trabajadores, es decir, que se funde el Partido Reformista, ¿verdad? En las elecciones de 1924, el partido presenta la candidatura del general Jorge Bolio, que había asimilado la doctrina social de la Iglesia, lo cual plasmó en su programa de gobierno. Aunque este partido nunca llegó como a estructurar o nunca llegó como a ser, ¿verdad? Como un partido permanente o ¿verdad? Como serio, digamos. Esta agrupación pues sí realizó una importante labor de concientización durante la década de los 20, ¿verdad? Eh, algunas de esas fueron la coordinación, algunas de esas acciones, ¿verdad? Fueron coordinar acciones para mejorar la situación de la clase trabajadora, ¿verdad? Como buscar jornadas de 8 horas, pago de horas extras, vacaciones, ¿verdad? Todo esto. También plantearon proyectos que incorporaran reivindicaciones políticas de las mujeres, particularmente con respecto al voto femenino, es decir, que buscaron, ¿verdad? Y lucharon mucho porque las mujeres pudieran votar. También lucharon por establecer regulaciones en los montos de alquileres, propusieron la fundación de escuelas en lugares lejanos, porque antes las escuelas solo estaban localizadas dentro del Valle Central, ¿verdad? Solo lo que era como San José. Entonces, este movimiento, ¿verdad? Este partido reformista, pues buscó que las escuelas, pues, llegaran a lo largo y ancho del país, ¿verdad? Y que no se concentrara solo en el Valle Central. Y también buscaron, ¿verdad? Formas para grabar la actividad bananera. Ahora bien, ya acabamos con
con la materia de la época liberal y ahora vamos a hablar un poco sobre las reformas sociales de los años 40. En 1940 llega a la presidencia Rafael Ángel Calderón Guardia, ¿verdad? Que es este señor aquí de la imagen, el que está a mano izquierda, y un social cristiano junto al obispo Víctor Manuel Sanabria, que es este señor de aquí, que está a la par del Juan Rafael Calderón Guardia, ¿verdad? Y Manuel Mora. Y estos tres señores, ¿verdad?, sintieron como una necesidad de emprender una serie de reformas sociales para aliviar la situación de los trabajadores, pues dicha situación se había empeorado debido a la Segunda Guerra Mundial, porque hay que recordar, ¿verdad?, que la Segunda Guerra Mundial empieza en 1939 y obviamente igual que la Primera Guerra Mundial, esta Segunda Guerra Mundial pues también, ¿verdad?, afecta de forma económica y social a la población de Costa Rica. Entonces, a raíz de esto, pues estos tres señores, ¿verdad? Dicen, bueno, es momento de hacer una reforma social, es momento de garantizar al pueblo, pues, mejores condiciones, ¿verdad? Sociales, laborales y de salud y demás, ¿verdad? Eh, bueno, esta reforma social, ¿verdad? Que se dio en el periodo de 1940 a 1944, pues el gobierno, ¿verdad? Lo que emprende es una acción para poner en ejecución un amplio plan, ¿verdad? Que incluyó estas cinco cosas importantes. La primera de ellas es la creación de la Universidad de Costa Rica. La segunda es la suscripción del Tratado Chandy Montero Fernández Jaén. Esto lo que viene a definir, ¿verdad? Es los límites con Panamá, porque pues desde hace años pues hay como problemas limítrofes con Panamá y este tratado pues lo que viene a solucionar es como pues el fin, ¿verdad?, de esos problemas y así como, bueno, estos son los límites de Costa Rica. También, como en tercer lugar, tenemos la creación de la Caja Costarricense de Seguro Social. También tenemos la reforma a la Constitución Política para incluir un capítulo sobre garantías sociales. Y por último, la emisión del Código del Trabajo. Bueno, la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Esta se fundó en el gobierno reformista de Rafael Ángel Calderón Guardia, mediante el decreto número 362 del 20 de agosto de 1940, pero pues no fue hasta el 7 de marzo de 1941, o sea, como un año después, cuando abrió oficialmente sus puertas, ¿verdad? Vino a llenar el vacío que dejó el cierre de la Universidad de Santo Tomás, que la Universidad de Santo Tomás fue la primera universidad que tuvo Costa Rica, ¿verdad? Esta fue cerrada y por mucho tiempo pues no hubo una institución que se encargara de la educación superior hasta la creación, ¿verdad?, de la Universidad de Costa Rica en 1940. Y bueno, la creación de esta universidad, ¿verdad?, tiene como la finalidad de responder a las demandas vitales de la sociedad costarricense, creando una oportunidad de educación superior en las distintas áreas del conocimiento y formación de profesionales. Es decir, esta ende, ¿verdad? La universidad pues busca atender los problemas sociales, busca estar ahí para el pueblo, busca estar en constante investigación, ¿verdad? Y también busca que las personas pues tengan una oportunidad, ¿verdad?, para poder pues educarse en algo y poder ejercer en algo y que pues tenga, ¿verdad?, esa posibilidad de ascender socialmente, ¿verdad? De tener un mejor trabajo, un trabajo más pagado, ¿verdad? Luego tenemos lo que es la Caja del Costarricense de Seguro Social, que pues, usted ya la ha escuchado porque es una institución muy importante del país, ¿verdad? La ley constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social se promulgó el 1 de noviembre de 1941, siendo esta la fecha de su fundación. Posteriormente fue reformada el 22 de octubre de 1943. Se reformó dicha ley para dotarla de autonomía, es decir, para volverla autónoma, para que pueda tomar sus propias decisiones, ¿verdad? Y que no dependa de nadie. Y esta institución, ¿verdad? Pues ha contribuido al progreso del país mediante la instauración de un sistema de justicia social. Es decir, ¿qué haríamos sin la caja, no? ¿Verdad? La caja de DIE, pues, es lo que nos asegura, ¿verdad? A nosotros como costarricenses, ¿verdad? Pues el derecho a la salud, el derecho a poder cuidarnos, ¿verdad? Si algo nos pasa, pues sabemos que está la caja, ¿verdad? Entonces es importante, pues, conocer, ¿verdad? Que fue
en esta época de las reformas, ¿verdad? De las garantías sociales de los 40, cuando se da la creación de esta caja, ¿verdad? Porque antes de esto, pues acceder a un hospital, ¿verdad? Acceder a la atención, a la salud, pues era muy complicado, había que pagar muchísimo dinero, ¿verdad? Pero con la creación de la caja, eh, pues facilitó un poco más esto, ¿verdad? No lo hizo perfecto, porque nada es perfecto, pero pues al menos es un medio, ¿verdad? Más favorable para las personas. Tenemos el Código de Trabajo, ¿verdad? También creado en esta época, ¿verdad? De reforma liberal, perdón, de garantías sociales. Este contiene una serie de disposiciones sociales entre las cuales destacan, ¿verdad? El derecho al trabajo, el salario mínimo, jornadas laborales de 8 horas, vacaciones pagadas, libertad de sindicalización, derecho a huelga, seguro social, prestaciones sociales, seguro de riesgos laborales, creación de tribunales de trabajo, ¿verdad? Y demás. O sea, básicamente este código de trabajo, ¿verdad? Todavía, pues es lo que define, ¿verdad? Son los derechos como personas trabajadoras que tenemos, ¿verdad? Entonces, pues fue una, una reforma, ¿verdad? Muy importante para el país. Y bueno, por último, ¿verdad? Los derechos y las garantías sociales, ¿verdad? Son aquellos derechos que contemplan a la persona como parte de un englomerado social, es decir, como parte de una sociedad que generalmente busca proteger tanto a la familia como al trabajador y garantizarle pues los medios mínimos de subsistencia, ¿verdad? Es decir, garantizarle salud, trabajo, educación. Si bien muchas de estas disposiciones estaban presentes en leyes, en antiguas leyes, ¿verdad? Fue durante el gobierno de Calderón Guardia que se elevaron a rango constitucional. Es decir, antes de esto habían leyes, por ejemplo, estaba la ley de 8 horas, ¿verdad? La jornada laboral de 8 horas, pero como no estaba en la Constitución, era opcional. O sea, un patrón podía decirte, sí, puedes trabajar 8 horas, pero te podía decir, no vas a trabajar 8 horas, vas a trabajarme 12, porque no está en la Constitución, no había nada que lo hiciera así, ¿verdad? Pero con el gobierno de Calderón Guardia, ¿verdad? Pues se institucionaliza y ya es obligatorio de todos los patronos, ¿verdad? Pues cumplir con estos derechos, ¿verdad? Jornada de 8 horas, salario mínimo, derecho a vacaciones, derecho a seguro social, etcétera, ¿verdad? Estas garantías sociales introdujeron en la Constitución política el principio de que el Estado debe ejercer una función social, por ende debe procurar, ¿verdad? El bienestar de la sociedad en su conjunto, proteger a la familia, estimular una mejor distribución de la riqueza, ¿verdad? Era lo que le estaba diciendo, ¿verdad? Anteriormente, lo que es el Estado liberal, ¿verdad? Perdón, el Estado de bienestar, el Estado de benefactor. Y bueno, finalmente la Constitución Política de 1949, ¿verdad? Promulgada después de la Guerra Civil de 1948, mantuvo un capítulo dedicado a los derechos y garantías sociales. Pues cuando se da, ¿verdad?, esta nueva Constitución, que de esto vamos a hablarlo más adelante en otra clase, ¿verdad? La Guerra del 48. Después de esta guerra, pues en Costa Rica se da una nueva Constitución, ¿verdad? Y trae consigo nuevos derechos y nuevas garantías sociales, además de estas que ya teníamos, ¿verdad? Pero eso lo hablaremos en la próxima clase. Y eso fue todo por hoy, doña Claudia. Eh, Espero que le haya gustado. Si tiene alguna duda o alguna pregunta, me puede escribir o me puede preguntar también en la otra clase. Y nada, si hay algún tema, ¿verdad?, que le llamó la atención o que quisiera tal vez como un repaso de algo, pues nada más me dice. Y eso sería todo por hoy.